La hija de 5 años de una ama de llaves susurró una frase que dejó a un multimillonario paralizado y descubrió una traición que nadie más se había atrevido a notar. Las oficinas de Milton and Hart estaban inusualmente silenciosas esa tarde, como si todo el edificio contuviera la respiración entre juntas de directorio y plazos finales del día. La mayoría de los empleados se habían retirado a salas de conferencias o rincones tranquilos, sus voces, un murmullo débil detrás de puertas cerradas, y los suelos brillantes de la planta ejecutiva reflejaban la luz blanca suave. En medio de aquel silencio pulido estaba Lily Harper, de 5 años, con las piernas colgando de una silla demasiado alta para ella y sus pequeñas manos agarrando el dobladillo de su vestido rojo. No se suponía que estuviera allí. Los niños no pertenecían a un rascacielos corporativo lleno de abogados, CEOs y estrategas financieros. Pero su niñera se había enfermado esa mañana, y su madre Sara, quien trabajaba como conserje en el turno de la noche, había rogado a su supervisora que permitiera que Lily permaneciera tranquilamente en un rincón hasta que terminara sus tareas. Lily había prometido quedarse quieta, prometió no tocar nada, prometió ser invisible. Pero sentarse en silencio era difícil, cuando todo a su alrededor parecía enorme e importante. Las paredes estaban cubiertas con premios enmarcados y fotografías de ejecutivos sonrientes dándose la mano. El suelo estaba tan brillante que podía verse reflejada, y observaba cómo la luz rebotaba en su cabello dorado, mientras movía los pies, imaginando que el suelo era un estanque, y sus zapatos producían pequeñas ondas en él. Comenzaba a aburrirse cuando unos pasos resonaron por el pasillo, 2 pares rápidos y firmes, acompañados de susurros apagados. Lily levantó la vista sin mover demasiado la cabeza, fingiendo que seguía siendo invisible. 2 hombres con camisas impecables y zapatos caros doblaron la esquina, y uno de ellos sostenía una carpeta marcada con una franja roja brillante. Ella no sabía qué significaba la franja, pero algo en su comportamiento, en las miradas por encima del hombro, en la tensión de sus movimientos, la hizo enderezarse un poco más. «Vamos», murmuró el más alto. «Estará arriba en cualquier momento». «Te dije que está atrapado en una reunión», dijo el otro, aunque sonaba mucho más nervioso que seguro. «Solo cambiamos el contrato y nos vamos. Lo firmará sin pensarlo 2 veces». Lily parpadeó y se inclinó ligeramente hacia adelante, todavía sin ser notada. El primer hombre abrió la carpeta con la franja roja, repasó rápidamente las páginas y las sacó. El segundo hombre le pasó un grueso montón de documentos grises que él colocó en su lugar. Trabajaban con la precisión de alguien que había ensayado el momento y la ansiedad de quien sabía exactamente lo peligroso que era. El hombre más alto cerró la carpeta de nuevo, exhalando con un temblor. «Listo. Vamos». El corazón de Lily latía con fuerza, no porque entendiera completamente lo que sucedía, sino porque sentía que no se suponía que eso debía pasar. Los hombres pasaron apresuradamente junto a ella sin mirarla siquiera. No vieron a la niña sentada quieta como una estatua, observándolos con sus grandes ojos azules. No imaginaron que alguien tan pequeña y silenciosa pudiera importar. Lily miró el pasillo por donde desaparecieron sus dedos, aferrándose a la tela de su vestido. No sabía qué contenían las carpetas ni por qué eran importantes, pero recordó las palabras de su madre de la noche anterior susurradas mientras doblaba la ropa. Las personas importantes toman decisiones importantes. Un papel equivocado puede cambiarlo todo. Y ahora Lily se dio cuenta de que acababa de ver a alguien cambiar los papeles a propósito. Un suave timbre resonó desde el ascensor al final del pasillo. Lily giró la cabeza justo cuando las puertas se abrieron y un hombre alto salió con un aire de autoridad que parecía alinear la habitación a su alrededor. Vestía un impecable traje azul marino que coincidía con su expresión seria, su cabello castaño peinado hacia atrás y sus ojos azules enfocados e intensos. Ella lo había visto en una foto una vez en uno de los pósteres enmarcados cerca del vestíbulo. Su nombre era Garrett Milton, el multimillonario dueño de la empresa. Las piernas de Lily se quedaron quietas. Su respiración se detuvo. Sintió como si hubiera tropezado con algo que no debía ver, algo que no sabía cómo explicar.
Garrett avanzó desplazándose por los mensajes de su teléfono. Pero luego se detuvo a mitad de paso. Un pequeño sonido le llegó. Una exhalación temblorosa, un suspiro contenido, algo pequeño pero extraño en el silencio del pasillo. Alzó la vista y la vio de inmediato una niña sola con un vestido rojo. Y por la expresión de su rostro, algo la había asustado. Guardó su teléfono en el bolsillo y se acercó a ella con calma deliberada. ¿Estás bien?, preguntó bajando la voz mientras llegaba a su silla. Lily tragó saliva agarrándose al borde del asiento. Sus labios temblaron un momento antes de susurrar casi inaudiblemente. Los vi cambiar la carpeta. Garrett se congeló. El aire del pasillo cambió a su alrededor. Se inclinó lo suficiente para mirar sus ojos. ¿Qué dijiste?, preguntó con la voz más calmada pero ahora más firme. Lily señaló el pasillo por donde habían desaparecido los hombres. Su voz temblaba pero era firme mientras repetía: «Cambiaros los papeles de la carpeta roja», dijeron. «No te darías cuenta». Y con esas palabras silenciosas toda la dirección del día y de sus vidas comenzó a cambiar. Garrett permaneció completamente inmóvil por un momento, no por incredulidad, sino porque entendió al instante lo graves que eran las implicaciones de sus palabras. Una niña de 5 años no inventaría detalles sobre carpetas y documentos. Los niños no mentían con ese tipo de precisión. Los adultos sí. Se arrodilló ligeramente para poder mirar directamente a sus grandes ojos azules, y vio que lo que la inquietaba no era confusión. Era el miedo instintivo de una niña que había presenciado algo que percibía como incorrecto, aunque no entendiera por qué. Forzó su voz para mantenerla suave, aunque su mente ya empezaba a trabajar rápidamente. Lily dijo lentamente: «¿Puedes decirme exactamente lo que viste que hicieron?». Ella mordió su labio, sus pequeños dedos retorciendo la cinta de su vestido, mientras buscaba las palabras correctas. Miró a la izquierda y a la derecha primero, como asegurándose de que los hombres no habían regresado. «Tenían una carpeta roja», dijo finalmente con una franja. La abrieron y sacaron los papeles. Luego pusieron otros diferentes grises y dijeron que no me daría cuenta. Su voz se quebró ligeramente en la última frase. Garrett exhaló no porque dudara de ella, sino porque la gravedad de la situación cayó completamente sobre sus hombros. Esa carpeta con franja roja no era un archivo común. Contenía el contrato de una fusión internacional valorada en casi $8,000 millones. Un contrato que él debía firmar dentro de la siguiente hora. Cualquier cambio en el documento podría sabotear las negociaciones, alterar compromisos legales o exponer a la empresa a responsabilidades catastróficas, y 2 empleados acababan de manipularlo dentro de su propio edificio. Se levantó abruptamente. El cambio en su postura hizo que Lily se estremeciera como si hubiera hecho algo mal. Esa reacción lo atravesó inesperadamente. Inmediatamente suavizó su expresión y se arrodilló de nuevo. «Hiciste lo correcto al decírmelo», dijo con firmeza. «No estoy enojado contigo. Estoy agradecido». Ella parpadeó sorprendida por esa seguridad. «¿Puedes quedarte conmigo un momento?», preguntó. «Solo hasta que vuelva tu mamá». Lily asintió rápidamente, aliviada de recibir instrucciones que podía entender. Garrett extendió su mano no para obligarla a tomarla, sino para darle algo firme a lo que aferrarse si quería. Tras una breve vacilación, colocó su pequeña mano en la suya confiando en él, de la manera simple e instintiva que solo los niños podían hacerlo. La condujo hacia su oficina, sus pasos eran deliberados y controlados a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de él. Ya no era solo un CEO, era un hombre persiguiendo la verdad oculta tras la voz temblorosa de una niña. Al entrar en su oficina, la guió hasta la silla de cuero junto a su escritorio. Era enorme comparada con ella y se sentó al borde con los pies colgando, luciendo nerviosa y extrañamente orgullosa de que alguien tan importante le pidiera ayuda. Garrett presionó un botón en el intercomunicador. Su tono era calmado, pero llevaba un matiz que hizo que la recepcionista al otro lado se enderezara al instante. «Envíen seguridad a mi oficina», dijo. «Y encuentren a Sarah Harper. Díganle que venga de inmediato». «Sí, señor». «Enseguida». Se volvió hacia Lily, que lo observaba con la atención silenciosa de una niña que desde pequeña
Había aprendido a observar a los adultos con cuidado. ¿Estás en problemas?, preguntó en voz muy baja, preocupada de haber causado algo terrible. No, dijo suavemente. No estás en problemas. Y tú tampoco, pero el hombre que cambió esa carpeta podría estarlo. Se abrazó a sí misma absorbiendo sus palabras. Momentos después, se escuchó un golpe en la puerta. 2 oficiales de seguridad entraron, y detrás de ellos apareció Sarah Harper, aún con su uniforme de limpieza, con el rostro sonrojado por el miedo y la confusión. Se apresuró hacia su hija, y se arrodilló junto a ella, apartándole el cabello con manos temblorosas. «¿Qué pasó, Lily? ¿Estás bien?», preguntó con frenesí. Garrett cerró la puerta de la oficina y se acercó a ellas con una seriedad que hizo que Sarah enderezara la postura con respeto instintivo. «Tu hija fue testigo de un incidente de manipulación de documentos», dijo con voz firme. «Su información puede haber prevenido una gran infracción». La boca de Sarah se abrió. «¿Ella hizo qué? Dios mío, Lily, entraste a la oficina de alguien, ¿verdad?». No intervino Garrett con calma. No hizo nada malo. De hecho, puede que haya salvado a toda esta empresa de un desastre. Lily se apoyó en el costado de su madre, todavía sin saber si sentirse orgullosa o asustada. Sarah miró a Garrett abrumada, sin saber qué decir. «Lo que me contó fue claro y detallado», continuó él. «Necesito revisar de inmediato las grabaciones de seguridad. Si lo que vio es correcto, mi empresa ha sido atacada desde adentro». Sarah tragó saliva mirando hacia abajo a su pequeña hija, que la devolvía la mirada con la honestidad solemne que solo un niño podía tener. Garrett se volvió hacia el jefe de seguridad. «Extraigan las grabaciones de las cámaras del pasillo este del piso 11 durante los últimos 90 minutos. Traigan cualquier material que muestre a empleados llevando carpetas con franja roja». El oficial asintió bruscamente y se marchó de inmediato. Mientras la oficina volvía a quedarse en silencio, Sarah rodeó a Lily con un brazo protector, como si la estuviera protegiendo de un mundo mucho más grande y oscuro, del que jamás había querido que su hija formara parte. Garrett caminó hasta su escritorio y apoyó ambas manos sobre la superficie, inclinándose ligeramente por un momento. Lily lo observaba con los ojos muy abiertos. «¿Ayudé?», susurró desde el otro lado de la habitación. Garrett levantó la cabeza lentamente. En su expresión no había duda ni incertidumbre, solo respeto. «No solo ayudaste», dijo. «Puede que hayas salvado todo». Los ojos de Lily se abrieron con sorpresa, y algo pequeño pero brillante brilló dentro de ella. La realización de que incluso alguien tan pequeño podía inclinar la balanza de los gigantes. Y Garrett, al mirarla, también se dio cuenta de algo. La verdad a veces venía de la voz más pequeña en el momento más silencioso, y casi la había pasado por alto. El material de seguridad llegó más rápido de lo que Garrett esperaba, como si todo el edificio percibiera la gravedad del momento y se moviera con urgencia sincronizada. El jefe de seguridad regresó llevando una tableta y varios marcos de acero impresos, con la postura rígida y alerta. Hizo un gesto para que Garrett se acercara, pero él negó con la cabeza y se dirigió hacia Lily y Sarah, eligiendo mostrarles que esto no era algo que sucedía a su alrededor, sino algo en lo que ellas participaban activamente. Era importante que Lily entendiera que su valentía no estaba siendo ignorada como un accidente infantil. El oficial colocó la tableta sobre el escritorio de Garrett y comenzó a reproducir el material. La pantalla mostraba primero un pasillo vacío, luego a los 2 hombres entrando desde el ascensor, mirando a su alrededor antes de acercarse a un gabinete donde se guardaban documentos confidenciales. Lily se tensó al verlo apretando su pequeña mano alrededor de la de su madre. Sarah instintivamente rodeó a su hija con los brazos, protectora y temerosa del rumbo que estaba tomando la situación. A medida que cambiaba el ángulo de la cámara, Garrett reconoció a los hombres Marcus Hale y Dylan Reeves, analistas financieros de nivel medio con evaluaciones de desempeño impecables y acceso a más información de la que deberían tener. Parecían calmados, casi ensayados, mientras Marcus abría el gabinete y sacaba la carpeta con franja roja. Dylan vigilaba mientras Marcus retiraba el contrato real
y lo reemplazaba con un paquete de papeles grises falsificados. «Detén allí», dijo Garrett en voz baja. El oficial congeló el fotograma. La pantalla mostraba a Marcus sellando la carpeta con casualidad practicada, mientras Dylan seguía mirando el pasillo cada vez más nervioso. No era un acto torpe de saboteadores inexpertos. Era preciso, calculado y rápido. «Eso es exactamente lo que vi», dijo Lily con voz pequeña pero segura. Garrett asintió lentamente, no hacia ella, sino hacia sí mismo, reconociendo la verdad que había sido demasiado fácil pasar por alto simplemente porque venía de alguien apenas lo suficientemente alto como para alcanzar un picaporte. Se volvió hacia el oficial de seguridad. «Quiero que ambos hombres sean detenidos de inmediato. Notifiquen al departamento legal. Manipularon material confidencial a sabiendas. Investigación completa sin excepciones». El oficial asintió y se marchó rápidamente. Cuando la puerta se cerró, el silencio se asentó en la oficina, pero no era pacífico. Era pesado, tenso, cargado con la realización de lo que podría haber sucedido si una niña de 5 años no hubiera estado sentada en ese pasillo en el momento justo. Garrett se recostó contra el borde de su escritorio y cruzó los brazos estudiando a la niña que se escondía parcialmente detrás de su madre. «Ahora», Lily dijo suavemente, «lo que hiciste fue muy valiente. La mayoría de los adultos no habría dicho nada». Ella lo miró parpadeando, confundida por la idea de valentía. «Pero yo solo dije la verdad». Garrett sintió un cambio en su pecho. La honestidad sonaba tan simple cuando la pronunciaba un niño. Sin embargo, en su mundo, un mundo de negociaciones, motivos ocultos y hombres ambiciosos, la verdad era costosa, rara y a menudo indeseada. Había construido una empresa sobre la estrategia y decisiones calculadas, no sobre la sinceridad pura. Y sin embargo, fue la sinceridad la que lo había salvado ese día. Sara lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y temor. «Señor Milton, espero que sepa que ella no fue a buscar problemas. Solo dijo algo porque pensó que era lo correcto». «Lo sé», respondió Garrett. Y tenía razón. Sara exhaló temblorosamente aliviada. Había vivido toda su vida esperando que las personas poderosas la ignoraran, o peor, la castigaran por cosas fuera de su control. El hecho de que la honestidad de su hija fuera valorada en lugar de condenada era casi demasiado para procesar. Garrett caminó de nuevo hacia su escritorio, tomó la carpeta roja que los hombres habían manipulado y la levantó. «Este contrato», dijo, «podría haber destruido 3 años de negociaciones. No es solo papel. Son miles de empleos, asociaciones internacionales, la estabilidad de cada empleado de este edificio, incluida tu madre». Lily exhaló suavemente, como procesando la enormidad de lo que contenían aquellas modestas hojas de papel. «Entonces», susurró, «ayudé a la gente». Garrett asintió con un gesto tranquilo y cálido. «Ayudaste a todos». El rostro de Lily se iluminó por primera vez, aunque solo un poco, como si temiera que la sonrisa no pudiera quedarse. Se escuchó un golpe en la puerta. El jefe de seguridad regresó con expresión grave. «Señor Marcus y Dylan han sido detenidos. Están siendo interrogados ahora. Legal quiere saber si debemos alertar a las autoridades». Garrett no dudó. «Sí, esto va más allá de una mala conducta interna». Mientras el oficial se marchaba, Garrett se volvió hacia Sara. Ella estaba rígida e insegura, como si esperara que este momento se volviera en su contra en cualquier instante. «Señora Harper», dijo, «quiero que sepa que su hija no solo fue testigo de un acto indebido, previno un crimen corporativo. Tengo la intención de asegurarme de que eso sea reconocido». Sara contuvo la respiración. Miró hacia abajo a Lily, cuyos dedos apretaban su mano con fuerza. «Gracias», susurró. No sé qué habría pasado si Garrett hubiera levantado una mano suavemente para detenerla. «Nada bueno», dijo honestamente. «Y no deberías tener que pensar en el qué habría pasado. Hiciste lo correcto». Entonces él se arrodilló frente a Lily nuevamente, hablando suave pero firmemente. «Si te hubieras quedado callada, esos hombres habrían logrado algo terrible. Pero no lo hiciste. Hablaste aunque daba miedo. Eso te hace muy fuerte». Lily lo miró con los ojos muy abiertos. «Muy fuerte».
Más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco, dijo él y lo decía con cada palabra. La niña presionó su rostro contra el costado de su madre de nuevo, pero esta vez no por miedo, sino por la abrumadora realización de que había hecho algo significativo. Sara le acarició suavemente el cabello con los ojos brillando. Durante un largo momento la habitación permaneció en silencio, no llena de miedo o tensión, sino de algo más suave, el extraño e inesperado vínculo que se formaba entre un multimillonario y la pequeña niña que había salvado su empresa sin siquiera comprender completamente cómo. Garrett se enderezó y las miró a ambas. Por primera vez en años, sintió algo desconocido asentándose en él: humildad, gratitud, y la creciente conciencia de que tal vez el universo había elegido al mensajero más pequeño posible para enviarle una advertencia que necesitaba desesperadamente. Y mientras permanecía allí observando a Lily aferrarse a su madre con silencioso orgullo, Garrett se dio cuenta de que esto era solo el principio. Garrett convocó una reunión de emergencia con su equipo ejecutivo, en cuanto los oficiales de seguridad escoltaron a Marcus y Dylan para ser interrogados. La sala de conferencias del piso superior, usualmente reservada para presentaciones cuidadosamente elaboradas y estrategias corporativas calmadas, ahora se sentía diferente, tensa, eléctrica, incierta. Las largas paredes de vidrio daban vista a la ciudad brillante abajo, pero hoy, incluso el horizonte parecía presionar hacia adentro, recordándole que cuanto más alto se estaba, más lejos se podía caer. Cuando los ejecutivos fueron entrando murmurando entre sí, Garrett permaneció en silencio al frente de la mesa con los brazos cruzados y la mirada fija en la carpeta con franja roja que yacía frente a él. La sola vista de ella le tensó la mandíbula. Esa carpeta, que contenía la culminación de 3 años de negociaciones, había sido manipulada justo afuera de la puerta de su oficina, mientras su empresa confiaba en protocolos claramente insuficientes. Cuando todos se sentaron, finalmente habló su voz firme pero cargada de determinación. Explicó el sabotaje intentado manteniendo discreción respecto a la implicación de Lily, sabiendo que el secreto era esencial, y que una niña de 5 años no necesitaba ser arrastrada a las fauces políticas de un escándalo corporativo. Los ejecutivos escucharon en un silencio atónito sus murmullos previos, evaporándose en una quietud pesada. Alguien dentro de nuestras paredes, dijo Garrett, golpeando suavemente la carpeta, creyó que podía alterar este contrato e irse sin consecuencias, y casi lo lograron. Un hilo de indignación recorrió la sala, no ruidoso, pero visible en el endurecimiento de hombros y el movimiento de ojos. Su CFO se inclinó hacia adelante con el shock evidente en su rostro. Esto lo habría cambiado todo, dijo. Los términos de ese contrato falsificado habrían transferido el control de la fusión a una entidad offshore. Habríamos asumido enormes responsabilidades sin darnos cuenta, y contaban con que yo lo firmara. Sin preguntas, sin sospechas, respondió Garrett. Su asesora legal aclaró su garganta y preguntó cuidadosamente: «¿Conocemos el motivo?» «Todavía no», dijo Garrett. «La policía los está interrogando. Pero sea cual sea el motivo, lo cierto es que creyeron que esta empresa estaba ciega». El silencio se extendió de nuevo. Mientras tanto, en el pasillo justo afuera de la sala de conferencias, Sara sostenía firmemente la mano de Lily. La niña permanecía quieta, escuchando a través de la rendija de la puerta, mientras las voces profundas resonaban. No entendía los detalles, pero entendía lo suficiente para sentirse asustada. Asustada de haber causado una tormenta demasiado grande para alguien de su tamaño. Sara se arrodilló junto a ella, apartándole los rizos detrás de la oreja y susurrando: «No hiciste nada malo. Hiciste algo valiente, cariño». Lily asintió, aunque sus ojos permanecieron fijos en la puerta, su pequeño rostro pálido por la preocupación. No estaba acostumbrada a que los adultos hablaran con tonos tan firmes e intensos, especialmente aquellos que parecían controlar mundos enteros con el sonido de sus voces. Dentro de la sala, el tono de la reunión cambió, mientras Garrett pasaba de exponer el problema a delinear la respuesta. Habló sobre reforzar los protocolos de seguridad, crear registros de acceso a documentos más estrictos y realizar una auditoría completa del departamento financiero. Los ejecutivos tomaban notas con vigor, sus movimientos eran rápidos y ansiosos.
Siempre habían visto a Garrett como alguien compuesto, analítico y calmado, un hombre que enfrentaba el caos con desapego frío. Pero hoy era algo diferente. Fiero, protector y profundamente involucrado de manera personal. A medida que avanzaba la reunión, alguien finalmente preguntó lo que todos habían estado pensando, pero demasiado cauteloso para decirlo en voz alta. ¿Cómo detectó esto tan rápido? ¿Quién lo alertó? Garrett hizo una pausa. Por un momento algo suave parpadeó en sus ojos, algo que los ejecutivos no estaban acostumbrados a ver. Miró hacia la puerta casi imperceptiblemente, como reconociendo la pequeña presencia al otro lado. Un testigo, dijo simplemente. Alguien que vio lo que los adultos pasaron por alto. Alguien que eligió hablar. No elaboró más, no era necesario. Los ejecutivos intercambiaron miradas desconcertadas, pero ninguno se atrevió a cuestionarlo más. Cuando la reunión finalmente terminó, Garrett salió al pasillo y encontró a Sarah y Lily esperando justo donde esperaba. Lily estaba erguida, pero sus dedos apretaban la mano de su madre, como si soltarla pudiera hacer que el mundo se inclinara. Cuando vio acercarse a Garrett, no sonrió. Solo lo miró como preguntando silenciosamente si todo se estaba desmoronando por lo que ella había dicho. Garrett se agachó el traje ajustándose sobre sus hombros mientras se inclinaba hasta su altura. «Hola», dijo suavemente. «No tienes que tener miedo. No hiciste nada malo». Lily tragó saliva. «Parecías enojado allí», parpadeó sorprendida. «No estaba enojado contigo», dijo él. «Estaba enojado con el adulto que intentó dañar esta empresa. Pero yo lo dije», murmuró Lily, su voz encogida como si temiera haber sido desleal. «Decir la verdad no es deslealtad», dijo Garrett con firmeza. «Es valentía». Ella lo miró procesando sus palabras. Lentamente, como insegura de si estaba permitida, Lily colocó su pequeña mano en la suya. Sintió que sus dedos temblaban, y algo dentro de él cambió con intensidad silenciosa, el instinto protector que había olvidado que era capaz de sentir. Sarah observaba el intercambio con los ojos vidriosos. Nadie había hablado nunca a su hija con ese tipo de respeto. Nadie había mirado a Lily como si importara en un lugar lleno de poder, riqueza y egos inquebrantables. Garrett se enderezó nuevamente y enfrentó a Sarah. «Quiero que ambas se queden aquí hasta que Marcus y Dylan sean formalmente acusados. No permitiré que ninguna de ustedes entre en una situación donde puedan intentar intimidarlas». Sarah asintió, aunque no podía ocultar la sorpresa en su rostro. «Gracias, señor Milton. De verdad», no dijo él. «Soy yo quien debería agradecerle a ella». Miró a Lily de nuevo. Ella vio lo que nadie más vio, y me lo dijo justo cuando más importaba. El peso de sus palabras se posó suavemente sobre la pequeña que se enderezó. Apenas un poco sus ojos azules brillando con algo frágil pero poderoso orgullo. Mientras Garrett se alejaba para manejar las consecuencias del sabotaje, Lily tiró de la manga de su madre. No estaba enojado, susurró. Estaba orgulloso, y en ese momento Sarah comprendió con absoluta claridad. Ese día cambiaría el curso de sus vidas. No porque de repente estuvieran cerca del poder, sino porque su hija había sido realmente vista por un hombre que rara vez miraba a alguien fuera de su propio mundo. Y ella sintió sin saber cómo que esto era solo el comienzo de algo que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Garrett regresó a su oficina después de la reunión, pero por primera vez en años, las paredes de vidrio pulido y el orden inmaculado de la sala le parecieron inquietantes. Había construido este espacio para que fuera intocable una fortaleza de lógica y poder, donde podía controlar los resultados con estrategia y firmas. Y sin embargo, todo lo que bastó para sacudir esa ilusión fue que una niña de 5 años notara lo que una docena de adultos entrenados había pasado por alto. Se aflojó la corbata, un gesto inusual en él, y se sentó detrás de su escritorio sin tocar el montón de documentos que esperaba su aprobación. En cambio, se encontró repasando el momento en que Lily había hablado su pequeña voz, llevando una verdad que cortaba el ruido del engaño corporativo. Se dio cuenta de lo rara vez que se detenía lo suficiente para escuchar de cuánto de su vida había pasado, asumiendo que veía todo porque estaba en la cima. La inquietante verdad era que había dejado de ver completamente.
Mientras tanto, Sara se sentaba con Lily en un banco en la sala de espera fuera de su oficina. El edificio se sentía más grande de lo habitual, como si cada pasillo y rincón los observara. Pero por primera vez ella sintió que no era invisible. Otros empleados pasaban por allí, algunos susurrando sobre cómo la seguridad sacaba esposados a 2 analistas financieros, otros mirando con curiosidad a la pequeña niña con el vestido rojo. Sara mantenía un brazo protector alrededor de los hombros de su hija, dividida entre el orgullo y el miedo. Sabía cómo funcionaban los mundos corporativos. Había pasado años limpiando sus pisos, escuchando rumores y cuentos de advertencia susurrados entre el personal de limpieza. Las personas que causaban alteraciones incluso sin intención, rara vez eran recordadas con amabilidad. El hecho de que Garrett Milton en persona la hubiera tranquilizado significaba algo, aunque todavía no sabía qué. Después de casi 1 hora de caminar por su oficina, Garrett pidió a su asistente que trajera a Sara y Lily. Cuando entraron, Lily se mantuvo justo detrás de su madre, insegura de si era bienvenida. Garrett lo notó de inmediato y la señaló hacia la zona de asientos junto a la ventana, en lugar de las rígidas sillas frente a su escritorio. Quería que se sintieran cómodas, aunque no estaba seguro de cómo lograrlo con una niña que todavía parecía medio convencida de que había arruinado su día. Sara se sentó primero y Lily subió al sofá a su lado, recogiendo las piernas de una manera que la hacía parecer aún más pequeña. Garrett tomó asiento frente a ellas, no como un CEO hablando a subordinados, sino como un hombre intentando deshacer la distancia que inconscientemente había creado. «Sé que hoy ha sido un día aterrador», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero quiero que ambas entiendan algo. Sin Lily esto podría haber terminado en desastre. Esta empresa le debe más que un simple gracias». Sara lo miró sin saber cómo responder. «Ella solo hizo lo que le enseñé», dijo en voz baja, «a hablar cuando algo está mal. Y esa lección protegió a miles de personas hoy», respondió Garrett. «Incluyéndote a ti». Lily lo miró con los ojos azules muy abiertos, buscando confirmación en su rostro. De verdad, susurró, como dudando de que pudiera haber prevenido algo tan grande. Garrett asintió, inclinándose hacia adelante. «De verdad dijiste la verdad cuando habría sido más fácil permanecer callada, y eso es algo con lo que incluso los adultos luchan». Lily murmuró sus palabras, y una pequeña sonrisa tímida se asomó en su rostro. Garrett sintió un calor inesperado subirle al pecho, una sensación que no podía nombrar. Había algo poderoso en presenciar la inocencia siendo recibida con respeto en lugar de desdén. Se preguntó cuántos niños como ella existían en el mundo, observadores valientes, capaces de ver más allá de los puntos ciegos de los adultos, y cuán a menudo sus voces eran ignoradas. Luego se volvió hacia Sara, su expresión cambiando a algo serio, casi arrepentido. «Señora Harper, le debo una disculpa», dijo. «Ha trabajado aquí durante años y no recuerdo ni una sola vez en que me detuviera a preguntar cómo estaba manejando las cosas o si se sentía apoyada en este trabajo. Ese descuido termina hoy». Sara parpadeó atónita. Había esperado gratitud, como mucho no introspección de un hombre conocido, por ser emocionalmente inaccesible. «No necesita disculparse conmigo, señor», dijo con vacilación. «Solo somos personal de apoyo. Estamos acostumbradas a no ser vistas». «Ese es exactamente el problema», dijo Garrett en voz baja. «Las personas no deberían ser invisibles, solo porque sus roles no sean glamorosos». Se levantó y comenzó a caminar lentamente por la habitación, tratando de ordenar sus pensamientos mientras hablaba. Lo que pasó hoy sucedió, porque 2 hombres asumieron que nadie lo notaría. Confiaron en que la gente no presta atención. Estaban equivocados. Pero no puedo evitar pensar en lo diferente que podría ser nuestra cultura, si todos se sintieran lo suficientemente valorados como para hablar cuando algo parece incorrecto. Sara lo observaba con una mezcla de incredulidad y admiración. Nunca lo había oído hablar así. No estaba segura de que alguien lo hubiera hecho. Garrett finalmente dejó de caminar y las enfrentó de nuevo. «Esto es lo que quiero hacer. Primero les proporcionaré un contrato permanente a tiempo completo con mejor salario y mejores horarios. No deberían tener que trabajar de noche y encargarse del cuidado de un niño solas.
Segundo, miró a Lily con una mirada más suave. Quiero inscribir a Lily en el Fondo de Apoyo Educativo de la empresa Tutorías Materiales Escolares, programas de aprendizaje temprano, lo que necesite. Se merece todas las oportunidades que podamos darle. Sara se llevó la mano a la boca abrumada. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos. Señor Milton, no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás esperé. No necesitan decir nada, respondió Garrett suavemente. Solo acéptelo. Su hija nos ayudó y es mi responsabilidad ayudarlas a ustedes a cambio. Lily se acercó más a su madre mirando hacia arriba con una sonrisa esperanzada, como preguntando en silencio si este nuevo mundo que él ofrecía podía ser real. Sara la abrazó con fuerza susurrando, «Está bien, cariño, está bien». Garrett volvió a sentarse esta vez sintiendo una extraña claridad que no había sentido en años. «Hay una cosa más», dijo. «Me gustaría mostrar personalmente a Lily la oficina, las partes seguras de ella para que pueda entender lo que protegió hoy». Los ojos de Lily se iluminaron por completo. «¿Quieres decir como un recorrido?» «Exactamente», dijo Garrett con una cálida sonrisa. «Un recorrido para la persona más valiente del edificio». Sara se rió entre sus lágrimas, y Lily se rió suavemente, su miedo finalmente disolviéndose en emoción. Mientras se levantaban y se preparaban para salir de la oficina, Garrett las observaba caminar juntas, madre e hija, pequeñas pero inquebrantables, y se dio cuenta de que ese momento estaba provocando un cambio profundo dentro de él. Lily no solo había salvado un contrato, había abierto sus ojos a la humanidad oculta bajo el velo del éxito corporativo, y ahora, viéndola saltar junto a su madre con una confianza recién descubierta, supo que esto no era simplemente el final de una crisis. Era el comienzo de una transformación no solo para ellas, sino también para él. Garrett no durmió esa noche, incluso después de que el edificio quedó vacío, y las luces de la ciudad se atenuaron en un suave resplandor a lo largo del horizonte. Permaneció en su oficina sentado junto a la ventana, con la carpeta de franja roja sobre la mesa a su lado, como un recordatorio silencioso de lo cerca que había estado el desastre. Los eventos del día se reproducían en su mente una y otra vez, pero lo que permanecía más vívidamente no era la traición de 2 empleados de confianza, ni el casi colapso de una fusión importante. Era la imagen de una niña de 5 años, mirándolo con honestidad asustada, confiando en él lo suficiente para decirle algo que ningún adulto se había atrevido. Se encontró preguntándose cuántas personas en la empresa se sentían invisibles, poco valoradas o ignoradas. ¿Cuántas veces había pasado junto a alguien como Sara, sin darse cuenta de que estaba ignorando toda una vida llena de luchas que nunca había reconocido? Esos pensamientos permanecieron con él cuando finalmente salió de la oficina y condujo a casa por las calles tranquilas su coche, deslizándose junto a edificios dormidos y aceras tenuemente iluminadas. La mansión se sintió más fría de lo habitual al entrar, como si sus altos techos y muebles caros hubieran sido despojados de la ilusión de confort. Se sirvió un vaso de agua, pero en lugar de beberlo, permaneció quieto en el centro de la sala de estar, mirando la nada, dándose cuenta de que el poder podía aislar a un hombre tan completamente que dejaba de ver el mundo por completo. Y entonces pensó en Lily de nuevo, pequeña, dulce, casi invisible, y sin embargo poseyendo de alguna manera el valor de hablar contra hombres adultos que esperaban salirse con la suya en la corrupción, porque asumían que nadie los cuestionaría. A la mañana siguiente llegó al trabajo más temprano de lo habitual, llevando consigo un sentido de resolución que no había sentido en años. Pidió a su asistente que trajera a Sara y Lily a su oficina antes de que comenzara oficialmente la jornada laboral. Sara llegó nerviosa, con la postura rígida y las manos jugueteando con la manga de su uniforme. Lily caminaba a su lado esta vez sin esconderse detrás de su madre, pero aún observando a Garrett con una mezcla de curiosidad y cautela. Garrett las recibió con una calidez que incluso a él le sorprendió. Siempre había mantenido una distancia profesional con el personal, especialmente los no ejecutivos. Pero ahora el instinto de acortar esa distancia le parecía natural.
Les hizo un gesto para que se sentaran, luego se agachó ligeramente para poder mirar a los ojos de Lily como lo había hecho el día anterior. «Hoy quiero que te quedes conmigo un rato más», dijo con calma y sinceridad. «No porque haya peligro, sino porque quiero que veas lo que lograste ayer, y porque quiero que te sientas segura aquí». Lily asintió lentamente con las manos pequeñas cruzadas en su regazo. Llevaba el mismo vestido rojo, pero hoy se veía diferente. No como algo usado porque era la única ropa bonita que tenía, sino como algo que la hacía sentir valiente. Sara observaba a las dos con una expresión conflictiva. Parte de ella estaba profundamente agradecida. Otra parte temía la atención que esto podría atraer. Señor Milton comenzó con cuidado. «Aprecio todo lo que está haciendo, pero no quiero que Lily estorbe. No quiero que sea un problema». Garrett negó con la cabeza de inmediato. «Ella no es un problema. Nunca lo fue y no se la tratará como tal». Su voz fue más firme de lo que había planeado, y Sara parpadeó sorprendida. Él suavizó su tono. «Ayer me mostró algo importante. Esta empresa necesita ser un lugar donde cada persona, cada empleado, cada niño que esté aquí se sienta seguro y valorado». Lily inclinó la cabeza. Incluso los niños Garrett sonrió. Especialmente los niños. La vio sonreír de nuevo, pequeña y vacilante pero sincera. Luego los condujo fuera de su oficina y hacia el corazón del edificio, comenzando un recorrido tranquilo. Le mostró a Lily la gran sala de conferencias donde se tomaban las decisiones importantes, explicándole que la larga mesa era donde todos se sentaban cuando querían resolver grandes problemas. Ella se rió con las enormes sillas giratorias y preguntó si podía girar en una al menos una vez. Garrett asintió y ella giró lentamente su cabello rubio, captando la luz superior en un halo dorado. Luego le mostró el departamento de diseño donde los equipos trabajaban en gráficos y maquetas. Lily lo observó asombrada mirando las pantallas coloridas y las tabletas gráficas, susurrando: «Parece magia». «Lo es», dijo Garrett mirándola con expresión suavizada. «La hacen las personas amables». Mientras se movían de un departamento a otro, los empleados levantaban la vista con sorpresa al ver a su CEO, usualmente serio, caminando por el edificio con una niña pequeña tomándole la mano. Susurros lo seguían, pero a Garrett no le importaban. Se sentía extrañamente centrado, guiado por la perspectiva inocente de alguien que veía maravillas donde los adultos veían rutina. Terminaron el recorrido en la plataforma de observación, un lugar tranquilo con paredes de vidrio que daba vista a toda la ciudad. Lily se apoyó contra la barandilla con los ojos muy abiertos mientras absorbía la vista. «Es tan grande», susurró. «¿Puedes ver todo desde aquí?», Garrett negó con la cabeza. «No todo. Eso es lo que me enseñó ayer». Ella se volvió hacia él intrigada por el peso de sus palabras. Él continuó eligiendo cuidadosamente el tono. «A veces, ser adulto te hace pensar que ves todo el panorama. Pero los adultos también se pierden cosas importantes. Y a veces se necesita alguien pequeño para notar lo que realmente importa». Lily no lo entendió completamente, pero asintió percibiendo la seriedad detrás de su expresión calmada. Sara, parada unos pasos detrás, entendió muy bien. Vio que Garrett no estaba simplemente actuando con gratitud. Estaba genuinamente cambiado. Al regresar a su oficina, Lily tiró de la manga de su padre. «Señor Milton», susurró. «¿Todavía tiene miedo de lo de ayer?» Él hizo una pausa arrodillándose para poder mirarla a los ojos. «Sí tenía miedo», admitió. «Pero ya no». «¿Por qué?», preguntó ella. Él sonrió suavemente. «Porque alguien valiente me ayudó». Las mejillas de Lily se enrojecieron y ocultó su rostro detrás de sus manos por un momento. Sara rió suavemente, cepillándole el cabello a su hija. Y algo en Garrett se calentó de una manera que no había sentido en años, la realización de que la vulnerabilidad no era una debilidad, y que incluso alguien tan poderoso como él podía aprender de un niño. Cuando el recorrido terminó y Sara se preparó para regresar a su turno, la atmósfera entre ellos se sentía transformada. Garrett ya no era solo un multimillonario distante.
Era un hombre que había sido recordado de su propia humanidad. Y Lily no era solo la hija de la limpiadora. Se había convertido en la voz silenciosa que lo alejó del borde de la complacencia. Al salir de su oficina, algo dentro de él se asentó con un sentido de certeza. Lo que viniera después, nunca olvidaría el momento en que una niña pequeña con un vestido rojo le mostró cómo era la verdadera conciencia. Había estado ciego durante demasiado tiempo, y ahora gracias a ella finalmente entendía cómo ver de nuevo. Garrett pasó los días siguientes navegando un laberinto de reuniones legales, consultas de prensa e investigaciones internas que parecían no detenerse. El intento de sabotaje había enviado ondas a través de toda la empresa, sacudiendo la confianza en sistemas que siempre había creído infalibles. Y sin embargo, en cada reunión tensa, cada entrevista con abogados y cada sesión estratégica con la Junta, una imagen volvía una y otra vez a su mente. Lily sentada en la silla de su oficina, con los pies colgando mirando alrededor, con esos enormes ojos azules que veían más de lo que la mayoría de los adultos podía. Se encontró pensando en ella en momentos inesperados al revisar registros de seguridad, al leer informes de testigos, incluso al firmar documentos tarde en la noche. Su presencia se había convertido en una fuerza silenciosa en su mente, un recordatorio de claridad en medio del caos. Mientras los ejecutivos trabajaban para contener las consecuencias, los empleados de todo el edificio susurraban sobre el misterioso testigo que había descubierto el plan. Nadie sospechaba de una niña. Asumieron que era un denunciante anónimo, tal vez una pasante tímida, o alguien del área de TI que evitaba llamar la atención. Incluso había teorías sobre auditorías secretas e investigadores encubiertos. Solo un puñado de personas, Garrett, Sarah y el jefe de seguridad, conocían la verdad. Garrett tenía la intención de mantenerlo así, no para ocultar el papel de Lily, sino para protegerla de la maquinaria política que podría devorarla. Quería que su valentía fuera honrada de manera privada, no explotada públicamente. Mientras tanto, la vida cambió silenciosamente para Sarah y Lily. El nuevo contrato de Sarah llegó con firmas oficiales y beneficios que nunca había imaginado recibir. Lo leyó 3 veces antes de permitirse creer que era real, un aumento que significaba que no necesitaría 2 trabajos de limpieza adicionales, tiempo libre, remunerado que nunca había tomado en su vida, seguro médico, apoyo para el cuidado infantil. Fue abrumador, casi aterrador, pasar de la supervivencia a la estabilidad. Para Lily, el cambio más grande fue emocional más que financiero. Ya no caminaba por el edificio sujetando el borde de su vestido esperando que nadie la notara. Ahora caminaba con una confianza pequeña pero visible. Cuando los empleados pasaban junto a ella en el pasillo, sonreían suavemente sin conocer la verdadera razón detrás del repentino enfoque de Garrett en la confianza y seguridad en el lugar de trabajo. Una tarde, Garrett invitó a Sarah y Lily a una sala de conferencias más pequeña en la planta superior, un espacio raramente usado para algo más que reuniones personales. Tenía algo importante que mostrarles. Lily entró curiosa tomando la mano de su madre hasta que vio una foto enmarcada colocada en un caballete cerca de la ventana. La foto era nueva, tomada solo unos días antes. Los 3 estaban de pie juntos con Garrett, ligeramente inclinado para coincidir con la altura de Lily, Sarah sonriendo con un orgullo tímido, y Lily mirando hacia la cámara con una expresión vacilante pero esperanzada. ¿Por qué está esto aquí?, preguntó Lily con la voz mezclada de asombro y confusión. Garrett dio un paso adelante, su tono más cálido de lo que Sarah o Lily jamás lo habían oído. Porque esto me recuerda algo que no quiero olvidar, dijo. Me recuerda que a veces la persona más pequeña de la sala ve lo que todos los demás pasan por alto. Lily parpadeó dejando que sus palabras se asimilaran. Recorrió el marco con la yema de su dedo, maravillándose con la idea de que su rostro colgara en la pared de la sala de conferencias de un multimillonario. Se sentía como algo salido de un sueño suave donde las personas importantes la escuchaban. Sarah miró a Garrett con una mezcla de gratitud e incredulidad. Señor Milton, dijo suavemente. No tenía que hacer todo esto. Nunca esperamos nada a cambio. Él se volvió hacia ella con seriedad, suavizando el momento. Sé que no esperaban nada. Por eso es exactamente por lo que lo merecen. Ha trabajado aquí durante años sin quejarse,
y su hija hizo algo que personas del doble de su edad no habrían tenido el valor de hacer. Sara bajó la mirada abrumada de nuevo. No estaba acostumbrada a que le hablasen como a alguien merecedor de respeto. Estaba acostumbrada al silencio, a ser parte del fondo, a existir en los rincones inadvertidos del mundo. Las palabras de Garrett fueron erosionando esas viejas creencias, creando un espacio para la dignidad que nunca pensó que podría tener. De repente Lily frunció el ceño pensativamente. Señor Milton, tuvo miedo cuando vio los papeles equivocados. Garrett sonrió levemente, arrodillándose para poder mirarla a los ojos. Sí tuve miedo, admitió, incluso me sorprendió a mí mismo con la honestidad. No por el error, sino porque me di cuenta de lo ciego que había estado. Pero ahora no estás ciego, dijo Lily con naturalidad, como resolviendo un simple rompecabezas. No, dijo él. No lo estoy. Gracias a ti. Ella se sintió orgullosa por un breve momento, luego tímida, acercándose más a su madre. Sara le acarició suavemente el cabello, agradecida de que el valor de su hija fuera reconocido sin ser explotado. Mientras se preparaban para irse, Garrett las detuvo con una solicitud tranquila. Lily dijo, ¿visitarías mis oficinas a veces? No por nada serio, solo para recordarme que debo prestar atención. Lily inclinó la cabeza, intrigada por la idea de que un adulto necesitara recordatorios, pero asintió. Está bien, puedo recordártelo. Garrett sintió algo cálido asentarse en su pecho ante su simple acuerdo. Era extraño cuán rápido se había convertido en una presencia que lo mantenía con los pies en la tierra, un faro que atravesaba la niebla de ambición y responsabilidad. Había construido su imperio sobre precisión, intelecto y disciplina. Sin embargo, la visión más clara que había recibido en años había venido de una niña con un vestido rojo, que creía que la verdad siempre debía ser dicha. Mientras Garrett observaba a Sara y Lily caminar hacia el ascensor, tuvo una repentina realización que lo sorprendió por su profundidad. Esto no era caridad, ni obligación, ni un gesto corporativo de moral. Esto era personal. Lily no solo había salvado su contrato, había abierto algo en él que había estado sellado durante mucho tiempo, una parte de él capaz de empatía, humildad y conexión. Le había recordado lo que significa ser humano en un mundo que adora el poder. Y en ese momento, cuando las puertas del ascensor se cerraron y la pequeña niña le saludó a través del estrecho espacio, Garrett sintió la certeza desconocida de que su vida ya había comenzado a cambiar gracias a ella, y que el cambio aún no había terminado. El sol de la tarde se ocultaba tras el horizonte, lanzando una suave luz ámbar sobre las paredes de vidrio de la oficina de Garrett, mientras se preparaba para cerrar una de las semanas más intensas de su carrera. Los papeles estaban organizados, los contratos asegurados, las contraseñas cambiadas, los sistemas actualizados. La empresa estaba más segura que nunca. Aún así, sentía una extraña sensación de calma más que de triunfo. No eran los protocolos de seguridad, ni la acción legal exitosa contra los saboteadores lo que los entraba. Era el conocimiento silencioso de que una fuerza inesperada, una niña de 5 años, que nunca debería haber llevado esa responsabilidad, había sido el catalizador de todo lo que había cambiado dentro de él. Se quedó junto a la ventana durante mucho tiempo, viendo cómo la ciudad respiraba abajo, las luces parpadeando una a una, como estrellas cayendo en su lugar. En algún lugar de ese vasto laberinto de calles, sabía que Sara y Lily se preparaban para su rutina de la tarde, probablemente cenando en su pequeña mesa de cocina, tal vez compartiendo historias sobre su día. El pensamiento le hizo sentir algo tierno y cálido, algo que no había sentido en años, la sensación de estar conectado con un mundo fuera de las paredes corporativas. Más temprano esa tarde, las había invitado a ambas a pasar por su oficina antes de irse a casa. No estaba completamente seguro de lo que planeaba decir. Solo sabía que no quería que la semana terminara sin reconocer lo profundamente que habían cambiado la trayectoria de todo. Cuando llegaron, Lily corrió con el entusiasmo sin filtros que solo los niños poseen. Hoy llevaba un vestido diferente, uno sencillo, de color azul claro con un pequeño lazo, y su cabello estaba recogido con una pinza que atrapaba la luz del sol mientras se movía.
Corrió directamente hacia la mesa donde Garrett tenía un pequeño cuenco de dulces de oficina, y lo miró para pedir permiso antes de tomar uno. Él asintió reprimiendo una sonrisa ante lo natural que se sentía tener su presencia, iluminando la habitación. Sara lo siguió más relajada de lo que él jamás la había visto, con la postura más ligera, ahora que la sombra de la incertidumbre ya no la envolvía. Llevaba una pequeña bolsa de papel, que entregó tímidamente a Garrett. Dentro había una galleta casera cuidadosamente doblada y envuelta en papel encerado. Lily anunció con orgullo que la habían horneado esa misma mañana como agradecimiento. El gesto lo conmovió más profundamente de lo que esperaba, y colocó la galleta sobre su escritorio con el mismo cuidado que dedicaba a documentos de valor incalculable. Garrett les pidió que se sentaran, aunque Lily inmediatamente se acercó de nuevo a la gran ventana, atraída por la vista de la ciudad desde abajo. Presionó sus manos contra el vidrio y susurró sobre lo pequeños que se veían los coches, como si fueran juguetes deslizándose por rieles invisibles. Garrett la observó en silencio por un momento, maravillado de cómo los niños absorbían el mundo que los rodeaba de manera tan natural. Cómo veían belleza donde los adultos solo veían rutina. Cuando se volvió hacia Sara, ella observaba a su hija con una suave sonrisa, sus ojos brillando con el orgullo silencioso de una madre que había soportado años de dificultades sin dejar que endurecieran su corazón. Encontró la mirada de Garrett y murmuró casi incrédula que esa semana lo había cambiado todo para ellas. Por primera vez en años no sentía que un solo error pudiera hacer que lo perdieran todo. Explicó con honesta vacilación que el constante miedo a la inestabilidad había moldeado cada decisión que había tomado, cada turno que había aceptado, cada noche, sin dormir que había soportado. Garrett escuchó atentamente, dándose cuenta de que esas eran luchas que nunca había considerado, porque su riqueza lo protegía incluso de imaginar lo que ellas habían vivido. Finalmente, le dijo algo que había estado pensando durante días, que quería patrocinar la educación de Lily a largo plazo, asegurándose de que tuviera acceso a educación de calidad, programas extracurriculares, y todo lo que necesitara para nutrir la mente aguda y la conciencia fuerte que ya había demostrado. Sara contuvo la respiración al procesar lo que él decía. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo evitar. Susurró que nadie les había ofrecido algo así, ni siquiera la familia, y no sabía cómo aceptar algo tan generoso. Garrett se arrodilló junto a ella, hablando en voz baja para que Lily, aún fascinada por el paisaje urbano iluminado, no escuchara el peso del momento. Explicó que su ofrecimiento no era caridad ni lástima. Era una inversión en una niña que había demostrado ser valiente y honesta, más allá de sus años. Dijo que creía que el mundo necesitaba más personas como Lily, personas que hablaran cuando importara, personas que todavía no sabían cómo temer al poder. Y concluyó diciendo que si tenía los medios para proteger esa valentía, nutrirla y ayudarla a crecer, sentía que era su responsabilidad hacerlo. Sara asintió entre lágrimas, incapaz de hablar, aferrándose a su mano, como si se anclara a un momento que temía que pudiera desaparecer. Entonces Lily se apartó de la ventana y caminó hacia ellos con la seriedad sincera que solo los niños pueden mostrar. Miró a Garrett y le hizo la pregunta que había estado guardando en su mente desde que comenzó el caos, si ahora todo estaba realmente seguro, si la parte aterradora había pasado. Garrett la levantó sin esfuerzo, algo que antes no se había atrevido a hacer, pero que ahora le resultó completamente natural. Le dijo que el peligro había pasado porque ella había hablado cuando era necesario. Ella apoyó la cabeza en su hombro por un momento, su pequeña mano agarrando la tela de su manga, como si finalmente confiara en que los adultos habían retomado el control. Cuando salieron de su oficina esa noche, Lily lo saludó desde el ascensor con la misma pequeña y brillante sonrisa que llevaba en la fotografía enmarcada. Al cerrarse las puertas, él se dio cuenta de que su sonrisa se había convertido en algo poderoso para él, un recordatorio del momento en que dejó de ver el mundo desde la distancia y comenzó a verlo a través de los ojos de alguien que creía que la verdad todavía importaba. Esa noche, después de que el edificio quedó nuevamente vacío y el silencio se asentó sobre la ciudad, Garrett permaneció junto a su ventana durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo drásticamente que habían cambiado las cosas en tan poco tiempo.
Ahora entendía que la riqueza no otorgaba visión, la humildad sí. La posición no otorgaba perspectiva. Escuchar sí. Y mientras las luces abajo brillaban como una promesa que nunca supo que necesitaba, sintió que una nueva certeza se asentaba en él. Su empresa había sido salvada, pero algo mucho más importante, se había restaurado dentro de sí mismo la capacidad de ver más allá del poder, más allá del ego, más allá de los números en una página. Una niña de 5 años le había recordado cómo buscar la verdad, cómo valorar la vulnerabilidad y cómo reconocer el coraje en su forma más pequeña. No se trataba solo de una crisis sobrevivida, era una transformación. Y aunque ni él ni la pequeña que lo había inspirado comprendían completamente el futuro que esto moldearía, una cosa estaba clara: sus vidas se habían entrelazado de manera silenciosa y permanente, de un modo que seguiría resonando mucho más allá de esta extraordinaria semana.